A ninguno de nosotros se nos escapa que vivimos en un país donde la desocupación, la caída de salario, el aumento de la miseria, la marginación, es cada día peor. O sea, un proceso de decadencia que aterra a todos, pero a los que tienen un poquito más de más años, lo que además les preocupa es que no es la primera vez que pasa. Lo vimos pasar, todos miramos para atrás ahí en el 2001, pero vamos un poquito más atrás y tenemos la hiper del 89, y vamos más atrás y tenemos una crisis similar ahí a principios de los 80, y los más memoriosos pueden seguir, y pueden poner el rodigazo, y se puede seguir para atrás. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? Porque no solo estamos mal, sino que hay una sensación de como que cada vez estamos peor. Y bueno, antes de contestar nosotros, hagamos hablar a los otros. El gobierno de Macri, bueno, ya no puede esconder que hay una crisis. Y entonces, ¿qué es lo que contesta? Si uno le pregunta al macrismo, Macri lo ha dicho. Macri dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es así, dice Macri textual, porque venimos de 70 años de decadencia. El problema tiene 70 años. Bueno, si uno agarra y dice, bueno, a ver, hagamos la cuenta. ¿De qué está hablando Macri? ¿No? Hagamos la cuenta de qué quiere decir 70 años. Y evidentemente lo que Macri está diciendo es que el problema de la economía argentina apareció ahí en la década del 40, justamente cuando la clase trabajadora empezó a ganar ciertos derechos sociales. Entonces, cuando la clase trabajadora gana el aguinaldo, cuando la clase trabajadora gana, empiezan a aparecer los convenios colectivos, a partir de ese momento estaría el problema, con lo cual lo que nos está diciendo Macri es que deberíamos volver a un momento anterior, supuestamente, según él, que todo andaba bien ahí en las primeras décadas del siglo. Dejemos a Macri. Vamos para otro lado. Si le preguntáramos a un peronista kirchnerista cuál es el problema, nos diría que bueno, el problema andaba todo bárbaro, vivíamos en el paraíso de la redistribución de la riqueza del kirchnerismo, y bueno, y vino un gobierno neoliberal en los últimos 3 años y arruinó todo. Bueno, nosotros tenemos una respuesta absolutamente distinta a estas dos que acabamos de escuchar. Nosotros decimos que el problema de la economía argentina sí es estructural y tiene que ver con el carácter de que somos una economía capitalista, semicolonial, dependiente y totalmente saqueada por el imperialismo. Esta respuesta, que es general, que es abstracta y que por ahí algún compañero puede decir, está bien, esto está bien en términos de consigna, pero con esto no hacemos nada. Yo la coloco al principio porque me parece que tenemos que ubicarnos en qué es lo que queremos discutir, que no es una anécdota, ni es una cosa que hizo un gobierno, sino es un mecanismo. Sí, el tema es ese. El saqueo y la superexplotación que genera el capital imperialista, las transnacionales, el imperialismo yanqui y un montón de instituciones que vamos a ir nombrando, son las que nos van llevando a esta situación. Ahora, ¿y cómo es? Hay muchos mecanismos, y hubo distintos mecanismos a lo largo de las décadas, por medio de las cuales se llevaron nuestra riqueza, se llevaron nuestro trabajo. Voy a nombrar un par antes de ir a la más importante.
Si vamos muy para atrás, alguien podría decir, bueno, sí, hubo toda una época donde se hacía a nuestro país vender productos del campo, productos primarios, y comprar todos los bienes industrializados que eran mucho más caros de los países imperialistas, sobre todo, digo, muy atrás. Los que han estudiado algo de historia lo saben, era la clásica dominación imperial que tenían los ingleses con respecto a nosotros. Hubo otra época, ya más cercana en el tiempo, donde el centro de las transnacionales, las empresas transnacionales venían, explotaban el trabajo argentino y sus ganancias se las llevaban a las casas matrices. Hace décadas que en la Argentina hay una gran lista de transnacionales yanquis, así todas las automotrices en su momento. También hace muchas décadas que existe la empresa transnacional que viene y se lleva el petróleo, se lleva el gas. O sea, el saqueo de nuestras riquezas. Todo eso existió y hasta un punto sigue existiendo. Pero lo que nosotros queremos charlar con ustedes es que desde hace unas décadas, desde hace más o menos 40 años, hay un mecanismo privilegiado de saqueo. Y que ahí está la explicación de la decadencia de estas últimas décadas. Y ese mecanismo privilegiado es el del endeudamiento externo, es el de la deuda externa. O sea, endeudar al país y después hacerlo pagar miles de veces esa deuda que en origen o nunca llegó, o incluso cuando llegó, nunca significó nada para la clase trabajadora, para los sectores populares, fue un puro saqueo. ¿Es la primera vez que eso pasa en la historia argentina? No, no es la primera vez. Ojo, así como todos estos mecanismos se pierden en el fondo de la historia, de nuevo, los historiadores nos cuentan que cuando la Argentina recién nacía, recién se acababa de independizar de España y ni nombre tenía, todavía ni se llamaba Argentina, ya los ingleses nos habían encajado un préstamo, el de la Baring Brothers, ahí en 1826, que lo terminamos pagando muchas veces más y a principios del siglo XX. O sea, no es la primera vez que pasa. Pero sí es cierto que este mecanismo adquirió una forma perversa, impresionante, desde la dictadura militar para acá. Y acá está el corazón de los problemas que nosotros vivimos ahora. Y si no atacamos esta discusión y las soluciones sobre esto, todo lo demás que se diga, lo diga quien lo diga, es mentira, pura demagogia, falso. Entonces repasemos rápidamente, porque queremos concentrarnos en la discusión de ahora, esta historia del endeudamiento argentino generado en la época de la dictadura. O sea, cuando se produce el golpe del 76, la deuda externa argentina era relativamente chica. La dictadura genera un endeudamiento impresionante de más de 20.000 millones de dólares. Todo robo, porque esa plata terminó o enriqueciendo directamente a los propios militares, o para obras como las del Mundial 78, para comprar armas. Pero lo peor es que en el final de la dictadura, un personaje que después aparece varias veces en la historia siguiente argentina, que era Domingo Cavallo, en esa época un joven economista que llega a su primer cargo público en la presidencia del Banco Central, estatiza la deuda de los privados, o sea, de las empresas que se habían endeudado en la Argentina. Algunas eran empresas locales argentinas, grupos económicos como el propio Grupo Macri, otras eran directamente transnacionales. Bueno, el Estado argentino se hace cargo de esa deuda. Y así, la Argentina termina ese periodo militar debiendo 46.000 millones de dólares, ya algo impagable. Ahora, yo creo que prestemos atención a algo que vamos a ver varias veces en este relato.
En el año 82, ya en el descalabro final de la dictadura, el gobierno argentino, todavía los milicos, Viñoles estaba de presidente, deja de pagar la deuda. Digamos, deja de, no porque quisiera, no tiene más plata, deja de pagar la deuda. Tampoco diciendo nada de callado, simplemente la Argentina deja de pagar los vencimientos. Entra en cesación de pagos, en default, como se va a usar esa palabra más adelante. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando unos meses más adelante sube Alfonsín, se va a producir algo que vamos a ver repetido también en la historia. El gobierno de Alfonsín tenía todos los elementos para repudiar esa deuda. Era una deuda trucha, era una deuda generada por la dictadura y encima no se estaba pagando. Es más, varios países de Latinoamérica en aquel momento no le estaban pagando por la crisis que había en esa época, año 82, 83. Y va a ser el gobierno de Alfonsín el que reconozca la validez de esa deuda, que no había ni registro, ¿no? Llaman a los acreedores y le dicen, a ver, mándeme una declaración jurada a cada uno de cuánto le debo y sumo. El gobierno argentino reconoce la deuda, incluso rompe algunas reuniones internacionales donde algunos países latinoamericanos se habían juntado tratando de ver si armaban alguna especie de club de deudores para disputar, y va a negociar. Los acreedores, que eran bancos, también se habían juntado y habían nombrado para negociar al Fondo Monetario Internacional. Y Argentina va a repar y empieza a negociar con el fondo el pago de esa deuda. El pago de esa deuda. Y ahí aparecen por primera vez una palabrita: los planes de ajuste. Y bueno, el gobierno de Alfonsín fueron pasando los años y se terminó hundiendo, hambreando a la clase trabajadora con planes de ajuste para pagar la deuda. Obviamente una deuda impagable, por lo tanto, cada medio año no llegaba ni siquiera a pagar lo que estaba obligado a pagar y tenía que renegociar, y así un plan de ajuste más grande, y así pasaron el austral, el primavera, y así terminó Alfonsín en la hiperinflación del año 89. Ese fue el final. Ahora, en aquel final, en medio de todo ese caos, pasó algo. Por segunda vez, el gobierno de Alfonsín también deja de pagar la deuda. De hecho, o sea, llega un día que no tiene más plata para poner. Se entra en cesación de pagos por segunda vez. Y ahí viene Menem. Y ahí viene Menem en los 90 y dice algo. Dice, yo voy a resolver esto. ¿Cómo lo voy a resolver? Vendo todas las empresas del Estado a cambio de las deudas. Y lo hace. O sea, las famosas privatizaciones fueron un robo. No solo porque se vendieron las empresas más barato de lo que valían, sino porque ni siquiera entró plata en la Argentina. Sino que lo que se hizo fue a cuenta de los vencimientos de la deuda. Pero aparte de eso, con la deuda que quedaba, porque vendiendo todas las privatizadas igual no se acababa el endeudamiento, se hizo otra cosa. Se hizo un canje. Un canje, acá aparece la palabra canje. O sea, se agarraron todos esos papelitos que venían de ley, impresentables, que venían de la época de la dictadura, que para el que lo tenía ya no valía nada. Si él trataba de vender eso en algún lado, el papel decía que la Argentina te debe 100, en la práctica le valía 2, y se hizo una quita. Entonces, esos 100, que en realidad valían 2, el gobierno argentino reconoció 40. Un negocio bárbaro para el acreedor, que ahora se lleva un bono nuevo que vale 40, cuando para él valía 2, pero el gobierno argentino dice, no, pero yo reduje la deuda de 100 a 40. Y ahí, a mediados de la década del 90,
pleno gobierno menemista apareció una frase por primera vez. Y nosotros la escuchamos por primera vez. Ya está, nos desendeudamos. La deuda no es más un problema. Y nos decían a nosotros en los 90, lo de usted no va. Ustedes se quedaron en la discusión de la década del 80, la deuda, pero ya la deuda no es un problema. Nos decía el menemismo. Ya está, eso es viejo. Como no es un problema y como hemos vuelto al mundo, nos podemos endeudar. Y el menemismo empezó a tomar deuda a los pavotes. Y así llegó el endeudamiento a más de 150.000 millones de dólares hacia el final del menemismo, y se empezó a hacer de nuevo real que no solo no se podía pagar la deuda en general, sino que no se podía pagar la próxima cuota de la deuda. Eso fue el gobierno de la Alianza, un intento desesperado de pagar a cualquier costo, achiquemos, ajustemos, planes de fondo y otro, hasta llegar a lo más abyecto, ¿no? A ver, bajémosle a los jubilados porque hay que pagarlo este mes. Bueno, las últimas ideas de que ahora ya no sé dónde sacar la plata, bueno, no sé, agarremos la plata de las cuentas de la gente, ¿no? Bueno, y así llegamos al argentinazo del 2001. Y en el 2001, en diciembre del 2001, pasó algo por tercera vez, pero ahora fue distinto. O sea, uno podría decir por tercera vez, ya había pasado en el 82, había pasado en el 89, la Argentina deja de pagar los vencimientos de deuda. Pero ahora sucede en el marco de la rebelión del argentinazo. Entonces esta vez se había caído el gobierno y el nuevo gobierno, tratando casi desesperadamente de lograr algún tipo de apoyo, ¿qué hace? Rodríguez Sá, el día que lo nombra presidente, todavía se pueden verlo en YouTube, no hay más que poner Asunción de Rodríguez Sá. Rodríguez Sá se para ahí en el Congreso y dice: declaro que el Estado argentino suspende los pagos de la deuda, y todos los mismos tipos que estaban ahí sentados, que habían endeudado y bancado los pagos, se paran y aplauden, ¿no? O sea, fíjense, en el año 2001 por tercera vez se deja de pagar la deuda. Esto es importante recordarlo para entender que cuando nosotros decimos dejar de pagar la deuda, no estamos diciendo una cosa de marcianos. Estamos diciendo una cosa que eso en sí, de distintas formas, ya pasó en la historia argentina, reciente. Y el 2001 es el caso más claro. Y fíjense, en aquel momento era tan fuerte el sentimiento de que el problema era la deuda y que la solución era no pagarla, que un tipo, para hacer demagogia, un presidente tiene que pararse y decirlo, para ver si así logra que la gente lo apoye. Y en aquellos años, porque acá aparece empieza a contestar preguntas que seguramente después van a aparecer. Bueno, ¿y qué pasa? No pagas la deuda, ¿y qué pasa? ¿Para qué sirve? Y bueno, en marzo del 2002 estaba Duhalde de presidente, todavía estaban las asambleas, los piqueteros y todo. Y todos los viernes marchábamos para tirarlo a Duhalde, no sé si se acuerdan, los más viejos se acordarán, ¿no? Todos los viernes íbamos a la Plaza de Mayo. El tipo buscando desesperadamente aire. ¿Qué termina haciendo en marzo del 2002? Un día dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vengan todos los desocupados de la Argentina. Vengan los desocupados. Así como vengan, lo único que está el documento. Vengan y le vamos a dar un plan a cada uno. Se llamó Plan Jefas y Jefes de Hogar. 2 millones de planes se dieron en marzo del 2002, que eso fue lo que empezó a desarmar el movimiento piquetero en ese momento, ¿no? O sea, uno cuando se pone a estudiar eso también encuentra, bueno, el movimiento piquetero a partir de ese momento empezó a la discusión de los planes. Bueno, ahora, en lo que a nosotros nos interesa, que es seguir esto de la deuda, es una pregunta: ¿y de dónde sacó ese Duhalde, ese gobierno en crisis, plata para pagar 2 millones de planes que no había que pagarlo mes por mes? Y la respuesta es muy simple. Era la plata que estaba presupuestada para pagar la deuda del año 2002
y la deuda no se estaba pagando. De ahí salió la plata. Si Argentina hubiera seguido pagando la deuda en el 2002, no hubiera tenido plata para poder pagar esos 2 millones de planes. O sea, bien concreto. Y, entre otras cosas, porque efectivamente el proceso es más complejo, pero la economía argentina se recuperó un poco en el 2003, en el 2004, en el 2005, ahora parece, ¿no? No, porque Néstor Kirchner en el 2002, oh, Lavagna, no, yo era el ministro, dice Lavagna, yo resolví esto. A ver, sí, la economía entró a crecer porque no estaba pagando la deuda. Y por eso, en el 2003, en el 2004, en el 2005 hubo superávit fiscal, o sea, lo que recaudaba la Argentina le sobraba con respecto a los gastos. Y existían los planes, la economía se empezó a reactivar. Y, así como Alfonsín reconoció la deuda anterior y la empezó a pagar y a partir de ahí se empezó a caer, acá tenemos que ver otra cosa. En el año 2005, el gobierno argentino volvió a pagar la deuda. Volvió a pagar la deuda. Y esto es un punto muy importante, porque Néstor Kirchner, no decía, no podía decir, a ver, tenés que dejar de pagar la deuda. No se estaba pagando, él la volvió a pagar. Eso fue el canje del año 2005, el primer canje. Gobierno de Néstor, hecho por Lavagna y hecho en lo concreto, en la parte técnica, por Guillermo Nielsen. Personaje que ustedes quizás conozcan menos, pero yo les voy contando, muy probablemente el futuro ministro de Economía de Alberto Fernández. Y ese canje del año 2005 fue igualito al de Menem de 10 años antes. También de vuelta, los bonistas, los acreedores tenían papeles, estaban desesperados, no nada. Iban a tratar de canjearlo, le daban 2 pesos por cada 100. Y el gobierno argentino, de cada 100 le reconoce 40. Y dice, hicimos una gran quita de 60. Sí, 60 con respecto al valor nominal. Ahora, en la realidad no valía nada. De nuevo, los acreedores contentos con sus bonos nuevos, recibiendo más plata de la que hubieran recibido, y encima se llevaron un montón de beneficios extras de la propia negociación. Uno solo les nombro, el más fácil de pescar. De acá en adelante, con estos bonos nuevos, cualquier problema que haya se resuelve en la justicia norteamericana. Por eso 10 años después apareció juez Griesa de esta historia. Cualquier problemita, cualquier bono que se deja de pagar, cualquier cosa futuro, se resuelve en Estados Unidos, en la jurisdicción norteamericana. Y bueno, se canjearon los bonos. No todos, el 70% se canjeó en ese momento. Y ahí apareció de vuelta, ya está, listo, se solucionó, nos desendeudamos, miren cómo bajó la deuda. Y nos volvieron a repetir lo mismo, y lo de usted no va más. Ya el problema no es la deuda, está resuelto el tema. Es más, nosotros decíamos, pero miren, este es el endeudamiento que hay. No, está mal la cuenta que hacen ustedes. Ese número que usted pone está mal. ¿Por qué? Porque el 30% de los bonistas que no entraron a este canje, listo, se quedaron afuera, no cobran más. Y nosotros le decíamos, mirá, sí van a cobrar, porque ustedes mismos lo están saliendo a buscar para hacer otro canje. No, mentira. Bueno, veremos. Unos meses más adelante, el Fondo Monetario Internacional empieza a apretar a todos los países del mundo diciendo que tienen problemas económicos, el propio fondo, necesito que me paguen todas las deudas pendientes que hay, inclusive las que no vencen. Bueno, Turquía es el primer país que paga, Brasil es el segundo, Argentina es el tercero. Y así, diciembre del 2015, el gobierno de Néstor Kirchner agarra de las reservas 10.000 millones de dólares, uno arriba del otro, y le paga por anticipado una deuda que ni siquiera vencía al Fondo Monetario Internacional, que lo que estaba reclamando era eso, y que ya había logrado que Brasil y Turquía se lo dieran. Por supuesto, acá vendieron como fue una decisión soberana que se le ocurrió
a Néstor. Esto refleja que ahora no tenemos más nada que ver con el fondo y entonces nos hemos liberado. Era la exigencia del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Y ahí no terminó la historia. Porque claro, empezaron a pasar los años y de a poquito, claro, la deuda empieza a tener que pagarse deuda. Entonces empiezan a aparecer los nuevos vencimientos, la economía argentina empieza, ya no es la cosa del 2003, 2004, 2005, empiezan a aparecer los problemas. En el año 2010 sucede aquello que nosotros habíamos dicho que iba a pasar. Fueron a buscar a los bonistas que habían quedado afuera y los metieron de vuelta en el canje. Fue el segundo canje, el del año 2010. Y este segundo fue más sucio que el primero. Ya, además de meter a los bonistas dentro, un montón de curro, se llevaron plata de comisiones, coimas, era Burbuja que estaba a cargo de eso, así que imagínense cómo fue eso. Fue el segundo canje 2010. Hay denuncias presentadas. Una de las causas más graves que tiene Burbuja es eso, por haber avisado a tal, guarda que se viene el canje, venite, metete acá a la comisión. Después se les interesa, están muy fuertes esas denuncias. Pero bueno, o sea que entonces la deuda era más grande, porque ahora se reconocen a más tipos. El kirchnerismo nos decía, otra vez, ¿no? Bueno, no importa, nos hemos desendeudado, ya no hay problema, la deuda no es problema. Y sí era problema. Y el kirchnerismo, en los años que sigue, reconoce una deuda viejísima del Club de París y la paga, eran 6.000 millones de dólares, paga 10.000, reconoce 10.000, y después le paga a Repsol por YPF. Y después termina metido en el lío con el juez Griesa, en la última etapa de los fondos buitres, ¿no? Cuando justamente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece lo de Griesa? Y porque empiezan a aparecer ese reclamo de que todo se resuelve en la justicia de Estados Unidos. Y ahí se arma el famoso lío de los buitres. Y otra cosa más, la última de este periodo. El kirchnerismo nos decía otra cosa. Los números que ponen ustedes están mal. La deuda no es tan grande. Porque una parte importante de la deuda es deuda interna. O sea, la compró el ANSES, la compró el PAMI, la compró el Banco Central. Por lo tanto, ya no hay que contarla más. Y nosotros decíamos, está mal eso. Porque una de dos, o bien vos le encajaste a todos esos organismos papelitos que nadie los va a pagar, por lo tanto esos organismos están quebrados, o bien los vas a terminar pagando, porque además hay gente con esos papelitos en la mano, alguien se lo va a ir a cobrar. Interesante, porque cuando ahora nos metemos en el periodo de Macri, los periodistas económicos del kirchnerismo, que escribían en página 2 y siguen escribiendo, esos mismos que esa deuda decían que no había que contarla, ahora, como Macri toma esa misma deuda, y aparecen Le Cap, Le Lips, Le Vax, un montón de nombres, ahora sí, ellos también reconocen que eso es deuda. No hay ningún economista kirchnerista que para pegarle a Macri no diga qué barbaridad los Le Vax, qué barbaridad los Le Lips, qué barbaridad toda esa deuda interna, entre comillas, que es parte del endeudamiento argentino. Nosotros le decimos, bueno, bienvenidos, que ahora también lo reconocen, pero ustedes mismos, hace 4 años, sobre esos mismos papeles, nos decían que no había que contarlos. Y nosotros éramos los que decíamos que había que contarlos. Y así terminó el kirchnerismo y dejó una macabra coincidencia, porque ellos terminaron diciendo la deuda no es un problema y nos hemos desendeudado. Y los macristas agarraron y le tomaron la palabra. Dijeron, bueno, es verdad. Si ellos mismos dicen la deuda no es un problema, entonces no podemos endeudar de vuelta. Si no es un problema. Como pasó con Menem en la segunda etapa de su gobierno. Y empezaron a tomar deuda nueva. Y tomaron 150.000 millones de dólares.
y llevaron la deuda arriba de los 400.000. Y nos llevaron a esta situación de crisis que se abrió desde el año pasado, que vuelve a ser la de siempre. La deuda no se puede pagar. Nosotros decimos la deuda no se puede pagar, siempre hay que acordarse que hay dos cosas. Una es la deuda no se puede pagar porque es impagable. Pero hay otra que es la más trágica, es cuando decimos la deuda no se puede pagar. A ver, traducir. Llegaste a un punto que no podés pagar el vencimiento que viene ahora. O sea, ahora que venís. Eso le pasó al gobierno de Macri el año pasado. Eso le pasó el año pasado y por eso recurrieron como ambulancia al Fondo Monetario Internacional, que les corrió la muerte ahora hasta el final del gobierno, pero ¿no? el arreglo con alambre se termina ahora. Y esto es entonces lo que tenemos que discutir. ¿Qué pasa ahora? Para discutir esto, yo les propongo pensar por un segundo, está terminando el gobierno de Macri, cuáles eran los objetivos de su gobierno. Que por otra parte, son los mismos objetivos que tiene el imperialismo para la Argentina, que tienen los programas del Fondo Monetario. Son relativamente sencillos de entender. Macri decía, bueno, llego yo y vienen las inversiones. ¿Qué estaba diciendo? Viene el capital extranjero. Y la Argentina entonces va para arriba. ¿Qué pasó? Vino el capital financiero, especulativo, nueva deuda, porque eso es gratis, ¿no? O sea, venís, haces tu negocio, bicicleta financiera y en algún momento, ¡pum!, nos vamos a otra cosa. Ahora, ¿por qué no vino ninguna transnacional nueva a la Argentina? ¿Por qué no vino eso que ellos creían de verdad que iba a venir? Y el planteo es muy claro. Para que vengan, dicen ellos, hace falta bajar el costo laboral. En pesos y en dólares. Pero bajarlo estructuralmente. Bajar el costo laboral en pesos lo empezaron a hacer. Se baja, es fácil. ¿Cómo se baja el costo laboral en pesos? Haciendo que los salarios suban menos que la inflación. Te empieza a subir la inflación, acuerdos salariales por debajo. Bueno, el ejemplo, el 2016 nos mataron con eso, el año pasado peor. Promedio de todos los acuerdos, 12% abajo. Mucho más que el 12%. Pero también hay que bajar el salario en dólares. Las devaluaciones jugaron para esto. Hoy los salarios en dólares de la Argentina son mucho más chicos que lo que eran los salarios. Eso lo lograron. Quizás no todo lo que quisieran, pero lo lograron. Bien, pero falta lo estructural. La reforma laboral. La flexibilización laboral. Y a pesar de que algo de eso lograron en los acuerdos gremio a gremio, por ejemplo, el caso más claro, Vaca Muerta, los petroleros, ellos están hablando de otra cosa. Están hablando de la ley general que liquide las convenciones colectivas de trabajo. Y ahí tenemos que entender esto a fondo. ¿De qué están hablando? Hoy, porque la burocracia sindical lo deja pasar, porque el gobierno juega eso, hay mucho convenio colectivo no cumplido. Hay mucha terciarización, ni hablemos del trabajo en negro, ni hablemos de las cosas que aún los trabajadores en blanco, que las empresas no lo cumplen y que la burocracia de cada gremio deja pasar. Ahora, todo trabajador sabe que si lo echan y él tiene espalda para aguantarse
hace 2 o 3 años, lamentablemente la mayoría no lo tiene y tiene que ir a arreglar, pero sabe que el que tiene espalda va a juicio y que los juicios laborales se ganan al final. ¿Por qué se ganan? Y porque es tan trucho todo que la ley se violan tantas leyes que cualquier abogado, sin ser demasiado inteligente del derecho laboral, termina ganando. Bueno, esto es lo que quieren reventar. El otro día, ayer escuchaba en la televisión, que es terrible. Un tipo diciendo así libremente, dice, no, porque tenemos que terminar con esto. Porque yo vengo de un lugar donde un tipo perdió un dedo y en el juicio le pagaron 50.000 pesos. ¿Usted le parece que un dedo vale 50.000 pesos? Para que era caro, 50.000 pesos. Era caro. ¿Cómo una empresa tiene que pagar 50.000 pesos por un dedo? Bueno, de esto estamos hablando, ¿no? O sea, los tipos saben que lo que quieren es liquidar cosas como la ultraactividad, ¿no? Que un convenio colectivo, si no se negocia, sigue el anterior. No, que se liquide. O sea, es liquidar de conjunto las conquistas de décadas del movimiento obrero. Eso es la reforma laboral. Otra cosa que de entrada yo decía, bueno, hay que bajar el gasto público. Bajar el gasto público ya sabemos, bajar salud, educación. Pero los tipos se ponen a mirar y dicen, pero hay un rubro que es el rubro más importante. Jubilaciones. Tenemos que ir por la reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria es subir la edad de jubilación. La reforma jubilatoria es liquidar todos los regímenes especiales, el cual más importa es el docente. La reforma jubilatoria es desenganchar la jubilación del ajuste, para que entonces, claro, la jubilación empieza respecto a la inflación, caiga, y terminemos como a principios de la década del 90, donde, algunos se acordarán, la jubilación era 100 pesos dólares. Entonces, claro, era tan miserable que cuando la jubilación es miserable, largan la jubilación privada. Bueno, también debates de época. Nosotros debatíamos por qué había que anotarse en la estatal y la gente hacía cola, hacía el pique corriente, hacía cola para anotarse en la privada. Porque estaba del otro lado, estaba Orígenes, Consolidar, todo. Usted quiere, mire, esta es hacer su jubilación, o si no, va a cobrar los 100 pesos dólares. Era todo trucho, pero en ese momento la gente que sabía. Nadie cobró esas jubilaciones de Orígenes, Consolidar, pero en ese momento se había reventado tanto el sistema jubilatorio que el plan de fondo de la reforma jubilatoria es esa. Liquidarla hasta el extremo que después aparezca como natural. Bueno, ahora vamos a un nuevo sistema de privatización y que la gente se anote, y la gente se va a anotar. Entonces anotemos, ¿no? Reforma jubilatoria. Este era el plan. ¿Qué pasó? Pasó que el macrismo empezó el ajuste en 2016-2017, pero no había avanzado a fondo en estas dos cosas. Cuando ganaron la elección del 2017, la de medio tiempo, en octubre del 2017 dijeron, ahora vamos con todo por esto. Si ustedes se acuerdan, hagan memoria, noviembre, diciembre del 2017. Vamos por la reforma laboral, vamos por la reforma jubilatoria. Y ahí, fíjense qué interesante, ¿nosotros qué pensábamos? Nosotros decíamos, bueno, la madre de todas las batallas es la reforma laboral. Y nos imaginábamos qué va a pasar ahí. Es más, hasta empezaron a haber algunas movilizaciones, algunos pequeños actos, va a haber paro, no va a haber paro. La CGT, el triunvirato de la CGT, ya había sacado una solicitada diciendo estamos a favor de la reforma laboral, entregando todo. Pero, como siempre decimos, ¿no? La realidad, la vida, siempre es más rica que el mejor de los esquemas. El quilombo se terminó armando con la reforma jubilatoria. Y esas fueron las movilizaciones de fin de 2017. Con un resultado paradójico. ¿Por qué? La reforma jubilatoria, que no era toda la reforma jubilatoria, era simplemente cagarle plata en concreto en el
cambiar el enganche. Y los jubilados perdieron, obviamente, cuando van a cobrar en marzo del año siguiente. Esa reforma pasó, pero se armó tal quilombo que tuvieron que guardar la reforma laboral. Y la reforma laboral no pasó. Y esto es clave para entender lo que viene después. Porque nosotros dijimos en el 2018, cambió todo. Este gobierno, puede pasar cualquier cosa con este gobierno. Hasta que caiga, puede pasar. Por supuesto, la burocracia sindical, el conjunto del peronismo se jugaron a que no, hicieron todas las maniobras del 2018. Ahora, el imperialismo, las empresas transnacionales, el establishment internacional leyó lo mismo que nosotros y dijeron algo, le dijeron algo al gobierno de Macri: no tenemos más confianza en vos, no hay más confianza, no hay más credibilidad. Así empezó el 2018. ¿Qué quiere decir no hay más credibilidad? Uno, vos no podés hacer el ajuste este que hay que hacer. No lo haces. Mira, quisiste hacerlo, se te armó 2 días de quilombo, retrocediste. No te da. Segundo, así como venís, ni siquiera está claro que puedas ganar la reelección. Por lo tanto, yo voy a venir por el plata en este país. Plata para jugar, sí, pero poner plata en este país, en serio. Y tercero, y ni siquiera sé si vas a terminar. Esto es muy importante porque entonces con este diagnóstico, el capital especulativo, ese que estaba entrando y jugando en la Argentina, ¿qué hizo? En abril del año pasado, tocó pito, listo, nos vamos. Sí, seguimos hinchando por Macri, pero mirándolo por televisión y comiendo pochoclo. La plata no la llevamos, nos vamos. Y empezaron a salir. Y así empezó a volar el dólar. Eso es lo que empezó a pasar hace un año, un poco más de un año. En un mes pusieron todas patas para arriba. Los propios de ellos, ¿eh? O sea, los amigos, los con nombre y apellido. ¿Y qué pasó? En un mes se desnudó todo. Cuando le decías al gobierno de Macri: "Bueno, con este endeudamiento no puedes pagar nada", Macri decía: "No hay problema. Total, ¿cuánto tengo que pagar el mes que viene? 10, no importa, vienen 15 nuevos". Bueno, no vinieron más. Y entonces iban a la cesación de pagos, de callado, por supuesto, pero iban a la cesación de pagos. Y ahí fueron a buscar el Fondo Monetario. Y vino el fondo. ¿Y el fondo qué hizo? Puso la plata. Puso los 50.000 millones de dólares. Escuchémoslo cómo lo puso. Dijo: bueno, a ver, te pongo un número impresionante. En realidad, esto es directamente Trump, orden de Trump. Es más de lo que el fondo podía prestar. Y bueno, te doy plata para el 2019. La plata te voy a dar en cuota, un poco en el 2019, otro poco en el 2020, otro poco en el 2021, a cambio de hacer un ajuste. Ese fue el primer acuerdo, junio del año pasado. Vino la primera cuota, 15.000 millones de dólares. Los fondos especulativos que estaban jugando acá decían: esto no se arregla nada, sigamos sacando la plata. El gobierno atrás, tratando de que no se le vayan los dólares, se fumaron los 15.000 millones de dólares en un mes. Y ahí entró la crisis de vuelta. El fondo que les dice: a ver, empecemos de vuelta, ¿qué parte no se entendió de esto? La plata que te estoy prestando es para pagarle a los acreedores externos, no para que se la des para jugar a tus amigos contra el dólar. Y vino el acuerdo número 2, el de septiembre, que es: te voy a dar más plata todavía. Antes te dije 50, ahora te voy a dar 57. Es más, te lo voy a dar todo a vos, todo ahora. O sea, toda la plata va a entrar en el gobierno de Macri. Ahora, al mismo tiempo le dijeron: ahora vos, Macri, no te creo más nada. Tanto no te creo que el ajuste que vas a hacer, que va a ser más grande, me lo van a firmar los gobernadores opositores y me lo va a firmar la oposición peronista. Yo, para darte esto, quiero que voten el presupuesto donde esto va a quedar escrito. Y eso fue el presupuesto del año pasado, octubre del año pasado. Ahí metieron el gancho todos los gobernadores y después los bloques que terminaron dándole los votos.
Por eso fue trágico la traición de la burocracia sindical cuando dejaron pasar lo que podía haber sido las grandes movilizaciones contra el presupuesto, que terminaron con la misa de Moyano en Luján. Y así entramos al 2019. Entonces, precisemos este año y precisemos lo que se viene. Porque es muy clarita la discusión. Es el ajuste, es terrorífico. No hay ninguna posibilidad de que se reactive nada. Han rearmado el plan de ajuste con el fondo, ha rearmado una bicicleta financiera con una tasa de interés del 70% con mecanismos especulativos terroríficos, que hace que no haya ninguna posibilidad de reactivación. Es más, seguimos para abajo. Ahora, el gran problema está de aquí en adelante. Hay un signo de interrogación que no sabemos la respuesta. El gobierno, con esta bicicleta, ¿llega tranquilo a las elecciones o lo vuela por el aire del dólar antes, como el año pasado? Respuesta: no sabemos. La respuesta es no sabemos. Tenemos que ser serios en la respuesta. Está todo atado con alambre. Ahora, es cierto que como esta gente tiene el apoyo de Trump, no sería descartable que si llega a ver un comienzo de corrida, aparezca Trump poniendo 10.000 millones más y logre que llegue. Ahora, de lo que no zafa nadie es de que en el 2020, 2021 y 2022 vencen 150.000 millones de dólares. ¿Y de qué se disfraza? El que sea, quien sea para pagarlo. Y esto lo dicen todos. Los economistas más proliberales, más cercanos al gobierno, que ustedes no conocen, pero bueno, los que estamos en esto los conocemos, Roda, o sea, Kigel, Melconian lo volvió a decir anteayer, todos dicen, no alcanza la plata para pagar, no la deuda, los vencimientos del año que viene, y el acuerdo con el fondo se termina esto, o sea, ya no entra más plata, lo que queda es el ajuste, y devolverle la plata al fondo. Entonces, vamos a un punto bien concreto. Todos, absolutamente todos, le hacen. Si mañana baja un plato volador y Macri termina ganando las elecciones, el Macri. Alberto Fernández, Lavalle, quien sea, sube y tiene que ir a renegociar con el fondo. El planteo de vamos a renegociar. Sí, todos van a ir a renegociar con el fondo. No tienen otra. No tienen otra forma de pagar, no hay forma, no hay plata para pagar el año que viene. Todos van a renegociar con el fondo. Por lo tanto, yo voy a renegociar con el fondo, no hay ninguna consigna. La pregunta es: ¿qué vas a renegociar con el fondo? Y el fondo ya te contesta. Christine Lagarde dijo: sí, por supuesto, sabemos, no son ninguno boludo, sabemos cómo es esto. Bien, esto es como un supermercado, como un banco. Tenemos distintas líneas de crédito. A ustedes, Argentina, le prestamos un crédito de corto plazo. Se llama stand-by. ¿En qué consiste? Te doy la plata, te la di, y te pido un ajuste concreto sobre el presupuesto, me lo haces y rápidamente, en un par de años, me tenés que devolver la plata. Eso es lo que está vigente. Bien, no podés pagarlo, bueno, vamos a la renegociación. ¿Qué es la renegociación? Te cambio el crédito. Y ahora te ofrezco otro que se llama de facilidades extendidas. ¿En qué consiste? Bueno, es un crédito que empezás a pagarlo a los 4 o 5 años, o sea, de verdad te corro los vencimientos, pero para que te lo dé, me tenés que firmar un mayor ajuste que el que hay y me tenés que firmar la reforma laboral y la jubilatoria. Si no haces la reforma laboral y la jubilatoria, no hay acuerdo. Eso es lo que se vive en concreto. Entonces, cuando nosotros escuchamos, sobre todo al peronismo kirchnerista, diciendo, bueno, porque nosotros vamos a venir y vamos a montar un plan
nacional y popular de redistribución de la riqueza, bla, 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 bla. Y para eso vamos a renegociar con el fondo, pero nosotros como somos vivos vamos a renegociar de otra manera. No vas a renegociar nada. Vas a renegociar esto. Porque otra cosa no hay. Porque renegociar con el fondo es esto. Y si vos decís que no vas a romper con el fondo, sino que vas a renegociar y vas a seguir pagando la deuda, vas a ser el administrador de un ajuste más grande que el que hay ahora. Este es el punto. Este es el punto de la discusión. Por eso, voy acercándome al final, nosotros decimos con mucha claridad, a ver, y quedó mi izquierda solo diciéndolo así, no hay salida. Pero no hay salida, no hay salida ahora. Sí, no. Se rompe el acuerdo con el fondo y no se suspenden los pagos de deuda. Nadie va a poder hacer nada el año que viene. Nosotros, por supuesto, nosotros decimos, bueno, eso, desde nuestra perspectiva, es el piso, es casi la condición primera para después desarrollar un programa económico alternativo que incluye otros elementos, ¿no? Y entonces decimos, nacionalizar la banca, el comercio exterior, reestatizar las privatizadas, ¿no? Podemos desplegar, a partir de ahí, todo un programa que de verdad explique cómo resolver, tener la plata para resolver las necesidades más urgentes de la clase trabajadora. O sea, el salario igual a la plata familiar, el 82% para los jubilados, triplicar el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, volver a nacionalizarlo porque algo que en las provincias. Ahora, lo primero que hay que entender es que este es el punto cero. Cuando todos ya no van a aparecer empezó la campaña, ¿eh? Cualquier cosa, hasta las cosas más que aparecen como más tontas, cuando Massa, por ejemplo, dice, no, porque nosotros vamos a hacer un plan alternativo de pies, vamos a darle crédito a las pymes, todas cosas que no sirven para nada. Ahora, lo que hay que decirles es, no vas a hacer ni eso, no podés hacer nada, porque no tenés un piso, y porque el fondo no te va a dejar ni volver a poner fútbol para todos, nada vas a poder hacer. Esto va a terminar así, y esta es la cuestión más fuerte. Y bien, a ver, Nielsen, lo vuelvo a nombrar, porque ellos saben que esto es así. Nielsen hace un reportaje en ámbito financiero y dice, bueno, yo creo que necesitamos 8 años más de Fondo Monetario, o sea, 2 gobiernos. Y lo están diciendo todos los días, cuando hablan delante de los empresarios o cuando van a Estados Unidos. Y después aparece el propio Alberto Fernández haciéndose, no, bueno, nosotros como ya sabemos cómo, así como salimos del laberinto en el 2003, sabremos salir ahora. Tenemos experiencia. Y la respuesta es clara. Sí, cuando cuando Kirchner gobernó en el 2003, no estaba pagando la deuda. Vos subís pagando. Cuando Kirchner subió el 2003, no tenía el ajuste que tiene ahora en el fondo, vos tenés el ajuste. Si querés hacerlo, no es nuestro programa. Si querés hacer lo de Kirchner, del 2003, primero tenés que pasar por la etapa del 2001. O sea, tendrías que dejar de pagar la deuda y romper todo, y después sí te quedaría aire ahí para repartir un poco, ¿no? Pero no lo vas a hacer. Este es el punto. Esto es lo que nosotros hoy tratamos casi desesperadamente de discutir con un montón de gente que, claro, ya entendemos, la gente quiere que se vaya Macri. Que se vaya Macri, nosotros decimos sí, está bien. Ahora, cuidado, si con Macri no se va el ajuste, no se va el Fondo Monetario, será Macri, vendrá una nueva cara, pero ya sabemos cómo sigue esto. Esto sigue, el 8 de diciembre aparecerá Alberto Fernández con su mejor cara de boludo, dirá, la herencia es mucho más grave de lo que pensamos. No vamos a poder, la gente va a tener que tener paciencia. Mañana voy a reunirme con el fondo. Va a ser eso. Eso es lo que va a pasar. Vamos. Por eso,
yo termino con esto, digamos, estos meses son claves. Nosotros sabemos, como lo estamos viendo en la calle, que estamos en un momento muy particular. A lo largo de estas décadas hubo veces que nosotros decíamos el problema es la deuda y el fondo, y la gente no nos daba bola, decía no, no es el problema y el fondo. Hubo veces que la gente acepta que el problema es la deuda y el fondo, pero dice, pero la solución de ustedes no se puede no pagar, no se puede romper. Y hubo veces, como en el 2001, que la gente dice, el problema es el fondo, y acepta que la salida es romper. Estamos en el momento 2. Hoy la gente acepta que el problema es la deuda y que el problema es el fondo, pero todavía no ve que la salida es no pagar. Y claro, ¿qué ve? Y ve lo que dice Alberto Fernández: con creatividad lo vamos a resolver, ¿no? Cuando le preguntas qué es la creatividad te contesta, pero bueno, pero claro, la gente no tiene la culpa, ¿no? Se le dice eso, quiere confianza. Por eso nosotros tenemos que explicar todo esto y ser pacientes, porque incluso gente a la que no vamos a convencer, incluso gente que nos puede decir, sí, está bien, muchachos, ustedes son buena gente, pero yo voy a votar a Alberto Fernández porque se vaya este, que va a pasar y de a millones. Nos va a terminar dando la razón después, pero no dentro de 20 años, porque lo que estamos discutiendo es que esto mismo, apenas empiece el año que viene, se va a estar discutiendo. Va a ser la reunión del nuevo presidente con el Fondo Monetario, y por supuesto detrás de eso aparecerá el pacto social y llamarán a la burocracia sindical para hacer un acuerdo y para que todos entonces... Pero esto es lo que se viene. Entonces, entender a fondo el planteo nuestro de no pagar la deuda no solo es viable, no es utópico para un momento, es para ahora. Es más, se hizo. Y el ejemplo más claro de cuándo se hizo fue el 2001. No pagar la deuda, romper con el fondo y abrir entonces los fondos, tenemos que decir. O sea, no hay otra salida. Es una vergüenza que en un país como la Argentina leamos que está bajando el consumo de lácteos. El país de las vacas baja el consumo de lácteos. Que la gente usa la tarjeta de crédito para pagar la comida del supermercado. O sea, eso para sostener los negocios de algunos y los pagos de deuda. Es una discusión muy fuerte entonces la que tenemos que dar, que de fondo, sí, vuelvo al principio, nosotros no nos escapa. Dejar de pagar la deuda y romper con el fondo es el primer paso para romper el mecanismo. El mecanismo es el mecanismo de ser un país capitalista sometido al imperialismo. Porque entonces sí, nosotros decimos, sí, por supuesto. La deuda se dejó de pagar varias veces, pero todas las veces que se dejó de pagar, inmediatamente el gobierno que se encontraba en la institución salió desesperado a ver cómo arreglaba de vuelta. Ejemplo Kirchner en el 2005. Por eso decimos, ¿y después que dejamos de pagar la deuda qué? Bueno, después que dejamos de pagar la deuda, nosotros proponemos ir a fondo con todas esas otras medidas que permiten de verdad crear un programa alternativo que rompa esa situación. Y ahí va la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la reestatización de las privatizadas, volver a agarrar el gas y el petróleo, terminar con los tarifazos, con el desastre de los servicios públicos privatizados. Y, de verdad, empezar a resolver las necesidades de la clase trabajadora. Nosotros decimos, a ver, 5 millones de personas no están teniendo una vivienda digna. Hay que hacer un plan de viviendas populares, urgente, y ahí tener la solución con la construcción al problema del desempleo. ¿Y eso con qué se puede hacer? Se puede hacer con este dinero. Claramente se puede hacer con este dinero. Tanto en el origen, allá en la década del 70, donde una crisis mundial que había provocado una baja de la tasa de ganancia y una masa enorme de capital productivo que fue tirado a valorizarse en países del tercer mundo, entre ellos el nuestro, y este es el origen de la deuda.
Y la estructura financiera de la economía mundial es un punto importante. El que se cree que nos salvamos porque entra capital de afuera, o porque en algún momento sube durante un par de años el precio de la soja, o porque mañana sube el precio del petróleo y nos salva vaca muerta, no, y no entender que efectivamente estamos frente a una crisis global del capitalismo imperialista que tiene varias décadas y que a nosotros nos pega en tanto país capitalista y mucho más en tanto país capitalista dependiente, o más que dependiente ya, semicolonial. Entonces es correcto el planteo que hace el compañero de cómo tenemos también un planteo de conjunto. Cuando nosotros decimos dejar de pagar la deuda, no surgió acá, pero muchas veces surge la pregunta, bueno, pero ¿y el mundo imperialista se queda cruzado de brazos viendo no hacerlo? No, puede tomar medidas. Y ahí nosotros decimos, bueno, la primera cuestión es llamar globalmente a no pagar la deuda. Le ponemos un nombre, ¿no? Llamar a constituir un frente de países deudores que de conjunto salga contra el imperialismo. Esto es así, es importante, lo había salido antes, pero el FMI le prestó a la Argentina, le está terminando de prestar a la Argentina 57.000 millones de dólares. Todo eso, ¿a dónde fue? Y la respuesta es bastante sencilla. Una parte de eso ya se fugó, o sea, entró por una puerta y salió por la otra en los millones de mecanismos de bicicleta financiera y de valorización financiera que son los mismos que están circulando en otros países del mundo. Primero. Pero segundo, otra parte de eso que está puesta contablemente en las reservas del Banco Central, en los 63.000 millones de dólares, son para pagarle a los acreedores internacionales los vencimientos que hay que pagar ahora. Por eso decimos, cubrieron los vencimientos en 2019 y que se van a disfrazar a partir del año que viene. Para eso está la plata de la deuda, que por otra parte, para eso estuvo siempre circuló así. Y entonces llegamos a algo que es muy importante, que aparece en la última pregunta, ¿cómo se consigue financiamiento? Aparece en una pregunta de Leandro, ¿no? Importante también, bueno, nosotros dejamos de pagar la deuda, tenemos que comprar en algunos insumos tecnológicos que no producimos. Entonces acá tenemos que ir a un punto muy importante. El problema de la Argentina es que no tenemos recursos, que no tenemos capital y entonces tenemos que pedir financiamiento. O el problema de la Argentina es al revés, es que hay un agujero por donde se está yendo todo. Porque ahí está el problema. Nosotros somos un país que necesitamos desesperadamente que venga plata para poder empezar a hacer, o somos un país donde sistemáticamente, año a año, sale y nos descapitalizamos con lo que sale. Y entonces, porque esto es el principio del diagnóstico, tenemos que poner un tapón para que no siga saliendo la riqueza de nuestro país. Volvamos sobre esto. Lo que tenemos, somos un país que produce alimentos para 10 argentinas. ¿No? Para 10 argentinas. Y resulta que no hay un lácteo a un precio más o menos accesible en una góndola del supermercado. O la carne en la Argentina es un artículo de lujo. Es de lujo, ¿cierto? O sea, la Argentina
aún cerradísima, imaginémonos que la nombramos todo, cerramos todo, aún cerradísima, les dando de comer a la gente para que engorde, le sobra con la comida. O sea, nadie nos podría cortar la luz. Es decir, loco que en la Argentina haya problemas de gas, de calefacción. Tenemos litio, en el mundo se pelean, hay 3 países en el mundo que tienen el centro del litio está acá. Un recurso fundamental para la batería de los celulares. Ahora quieren hacer autos, en el mundo quieren hacer autos electrónicos, van a tener que ponerle eso. O sea, somos un país, tenemos un cierto desarrollo industrial, sabemos hacer acero, sabemos hacer aluminio. El problema de la Argentina, nodal entonces, es lo que se va, es el saqueo. Tenemos petróleo, pero se lo llevan, tenemos gas, pero se lo llevan, tenemos litio, pero se lo llevan. Podemos exportar alimentos, pero en fondo, sí. Nosotros decimos, el problema es el capitalismo. Si queremos desarrollar de verdad una economía para los trabajadores, tenemos que ir a otra discusión, entonces tenemos que discutir más adelante que el problema también es la propiedad de la tierra, y tendremos que hacer la reforma agraria, y tendremos que discutir que necesitamos el acero, pero el acero lo tiene que Chile, tenemos que estatizar el acero, sacarle el aluminio al agua, todo eso, pero está. No es que lo tenemos que inventar. La fábrica de aluminio está en Puerto Madre y funciona. ¿No? O sea, las fábricas de Chile existen, los talleres ferroviarios, todo existe, la gente está, digo, a ver, entonces esto es un punto muy importante para entender la respuesta, porque decimos, simplemente parando la sangría, tenemos para arrancar y después tendremos que aprender, por supuesto, y con la nacionalización del comercio exterior y con los recursos que nos sobran, compraremos de entrada y después aprenderemos a hacer lo que falta. El carácter de la crisis. Vamos a una crisis. Acá preguntaban sobre si hay posibilidad de corralito, o si hay posibilidad de ir a un estilo Venezuela. Miren, vamos a una crisis terrible. Como por otra parte ya hubo en la Argentina en 2001, hubo en la Argentina del 89. Entonces, nosotros no podemos hacer futurología. ¿Cómo termina explotando? No lo sabemos. Algunos que venimos estudiando esto, decimos, miren, cuidado, no, todos tenemos en la cabeza el modelo 2001. Y a lo mejor no explota como en el 2001, a lo mejor explota como en el 89, más tipo hiperinflación. En el 2001 estaba el 1-1 y fue Bacaria, corralito, entrada, ¿no? En el 89 no fue así, entró a abonar los precios. Por eso, lo único que decimos es, vamos a una crisis de esas características, que es terrible. O sea, recordemos, nosotros somos los lo más vivos que como en el 89, lo que fuera hiper, no quedó nada. Vamos a una crisis de esas características. ¿Cómo en concreto? Ahí no sabemos. No sabemos, la verdad no sabemos. Sería incorrecto que empecemos a hacer futurología de cómo va a ser. Por eso también tenemos que tener en claro la importancia de plantar la salida alternativa. Porque podemos tener fantasmas de, bueno, pero entonces se va la crisis, después de la crisis naturalmente todo sube al estilo 2002-2003. No, recordemos cómo terminó la crisis del 89, Terminó con las privatizaciones y con la gente echada en el 92-93. Por lo tanto, nada es automático. Nada es automático. La reforma tributaria, que preguntaba el compañero, sí, es la tercera, es reforma laboral, reforma jubilatoria y la tributaria. La tributaria, en dos palabras, para ellos es sacarle los impuestos a las empresas, para lo cual necesitan que entonces también baje el gasto público. Cuando ellos hablan de reforma tributaria, no hablan de sacarle los impuestos que paga la clase trabajadora, como el IVA o el impuesto al salario, sino los impuestos que ya son bastante pocos que pagan las empresas. Y yendo a otro punto muy importante que plantearon varios compañeros,
El kirchnerismo por un lado y la salida. Miren, yo he relatado y podremos seguir profundizando sobre el doble discurso, la mentira de el kirchnerismo, nosotros nos enfrentamos, nos desendeudamos. Digo, los kirchneristas pagaron 200.000 millones de dólares cash a lo largo de los 12 años. Cuando empezaron debían 189.000 millones de dólares, pagaron 200.000 y cuando terminaron debían 200.000. Digo, esos son números redondos, claritos, y sobre ese piso después vino arriba todo lo que le agregaron los macristas. Ahora, yo creo que en la discusión con el kirchnerismo hay que diferenciar, porque hay dos niveles de discusión. Hay una discusión que es la discusión con los militantes kirchneristas, donde se impone el debate de que no era verdad todo lo que pasaba con el kirchnerismo. Pero hay otra discusión que es la más importante, que es la discusión con nuestros compañeros de trabajo, con la gente común, que arranca de un hecho. Ellos te dicen, con Cristina estábamos mejor. Nosotros ahí no le tenemos que tener miedo a la discusión. La respuesta es: tienen razón. Tienen razón, porque ahora estamos peor. O sea, yo me compré el aire acondicionado, ahora no lo puedo encender porque no puedo pagar. Antes miraba el fútbol en mi casa, ahora lo tengo que ver que es así. Entonces ahí nosotros tenemos que, miren, voy a hacer una comparación, porque nosotros, en nuestra corriente, nos hicimos en una discusión mucho más difícil, pero que tiene elementos similares. Cuando en el 73 se produce la vuelta de Perón, también había dos discusiones. Un sector de vanguardia decía: Perón viene a hacer el socialismo, ¿no? Con la izquierda peronista era una discusión. Era: no viene a hacer el socialismo. Era la explicación, el debate, ¿no? Ahora, el conjunto de la clase trabajadora no creía que Perón venía a hacer el socialismo, no venía a esa discusión, pero sí creía que por lo menos venía a volver a los días felices de la década del 40. Entonces la discusión de masa será esa: no es el socialismo, pero ni siquiera va a volver a ser la década del 40. Acá es lo mismo. Hay una discusión con los kirchneristas que es: vuelve el kirchnerismo. No, perdón, esto es una mentira, es un debate. Hay otra discusión con la gente que es mucho más rica, que es el tipo que te dice: mirá, hasta tenés razón, son todo chorro, es un desastre, pero un poquito mejor vamos a estar si vuelve esta gente. Y lo que nosotros tenemos que explicarle es que no. Que si ellos no rompen con el fondo y no dejan de pagar la deuda, ni siquiera pueden volver a hacer lo que ellos mismos hicieron en el 2004-2005. Este es el nudo de la cuestión. Y esta es la discusión más de masas. Al tipo que dice que no creen, tampoco se le creen ellos que el kirchnerismo hizo otra cosa. No, dice: bueno, pero a ver, un poquito, que vuelva el fútbol, que puedan volver a comprar en cuotas, que aumenten un poco más los sueldos por arriba de la inflación, que se reactive, le dice el kiosquero, no, bueno, que empecemos a vender un poco. Y no va a pasar eso. Ese es el punto. No va a pasar. Porque para que pasara, no es que tienen que hacer el programa de izquierda socialista. Tendrían que hacer lo que es la del 2001. Y no la van a hacer. Y ahí está el punto. Y ahí está el nudo de la cuestión. Entonces, ¿qué te dicen ellos? Bueno, pero nada, dicen ustedes no van. Porque hay algunos ejemplos donde, sin hacer lo que dicen ustedes, la economía la levantó. Y nos dicen Portugal. Y esta sí es la más grande mentira, pero más grande, es tan grande. Y vamos a explicarlo,
porque naturalmente la gente no tiene por qué saber. Portugal, igual que todo el mundo en la crisis del 2008, y sobre todo los países más pobres de Europa en aquel momento, entró en una crisis terrible. Y viene un plan de ajuste. El Fondo Monetario, era el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, la Troika, ¿no? Y la Unión Europea. ¿Qué le pidieron? Exactamente lo mismo que pide el fondo en todo el lado. La reforma jubilatoria, la reforma laboral, privatización y ajuste. Y en Portugal lo hicieron. Lo hicieron en 2012, 2013, 2014, 2015. En algún momento de hacer eso, hubo una elección, el gobierno que lo estaba haciendo perdió las elecciones. Y vino el gobierno nuevo, este gobierno más de centroizquierda, el de Costa. Y con el gobierno de Costa la economía empezó a crecer. A ver, por supuesto, toda economía llega al pozo y en algún momento empieza a crecer. Eso no es el hecho. Ahora, ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? ¿Qué pasa hoy? Yo estuve en Portugal en enero. Las jubilaciones son miserables. No revirtieron ninguna de esas medidas. En Portugal se instalaron las textiles europeas. Sí, ¿saben por qué se instalaron? Porque le pagan igual que en el sudeste asiático. Por eso se instalaron. Y entonces ahora hay mal laburo. Claro que hay mal laburo. Sí, por supuesto. Los pibes en Portugal trabajan gratis. O sea, uno va al centro, bueno, los pibes más inteligentes, que saben idioma, están parados ahí en la plaza turística ofreciendo tours gratis a los turistas extranjeros para vivir de la propina. Dame 2 euros, y con eso se hacen la changa. Te corren por la calle los pibes, te llevo a tal lado, ¿cuál es gratis? Como gratis. Sí, junto a 20 me lo llevo y después darme, ¿no? Se llaman free walking tours. ¿No? Digamos, tours a pie gratis. En Portugal, en la revolución de los claveles de 1975, cuando habían tirado la dictadura, una de las cosas que había pasado, esto ya es para memoriosos, se habían armado unos comités de inquilinos. Conclusión: una ley de inquilinos donde la gente se quedaba, prácticamente era imposible sacar a la gente que vivía en las casas. Una de las cosas que hizo el ajuste fue liquidar esa ley. Es impresionante la cantidad de gente que en Lisboa y en Porto fueron echados de sus casas. Cuadras y cuadras y cuadras, uno ve las casas vacías, que las están comprando las grandes cadenas de hoteles, ¿no? Para reciclado. Eso es Portugal. Eso es Portugal. O sea, si la Argentina hace un ajuste y llega hasta el fondo del pozo y hace la reforma laboral y hace la reforma jubilatoria, sí, claro, van a venir las inversiones productivas, después van a venir. Para explotar como esclavos a lo que quede. Y sí, después los números van a empezar a dar para arriba. Y hasta por el PBI de Argentina crecerá como crece el de Bangladesh. Por supuesto. Bueno, esto es lo que está pasando en Portugal. Pero Argentina no está en el después de todo eso, está al principio. Entonces por eso decimos, la Argentina se parece más a Grecia. Y lo del que el kirchnerismo está recorriendo el camino que recorrió Syriza, que dijo lo mismo. No, nosotros no rompemos, pero somos, además, la ultraizquierda europea. Nos vamos a sentar con el fondo y ahí le vamos a cantar 4 verdades y van a tener que negociar. 13 veces bajaron la jubilación. Ajustaron, tuvieron que vender todo. Privatizaron hasta las estatuas. Todo lo que tiene en serio, ¿verdad? Privatizaron hasta los museos de la época de Aristóteles, privatizaron. Y se hundieron. Algún día llegará el final del ajuste en Grecia. Sí, con lo que quede. Ahora,
Pero lo que está planteado, el modelo Portugal es, en todo caso, la discusión después de la reforma laboral y después de la reforma jubilatoria. La discusión es muy clara. Cuando el fondo te diga, tenés que hacer la reforma laboral y la jubilatoria, ¿qué vas a hacer? Porque ese es el acuerdo, ¿eh? Otro no hay. Una de las formas del saqueo que tienen los capitalistas en la Argentina es la inflación. El 3,1, que es el número que se conoció esta semana, que es la inflación del mes de mayo, es 3,1 mensual. Para que no nos una idea, Brasil tiene una inflación del 3% anual. La de Perú es anual. La inflación es un mecanismo de saqueo propio de nuestro país. Y es importante acá la pregunta, los mercados, un fantasma. Los mercados son nombre y apellido. Los mercados nada. El que compró $1,5 millones el 20 de abril del año pasado y le largó y dio la línea de largada fue un banco internacional, el JP Morgan. Así, concreto. Nombres y apellidos. Nosotros podemos ir a comprar. Todos nosotros, más todo el barrio, más toda la ciudad, $100 cada uno y no movemos el dólar. Ahora, aparece un tipo que ni siquiera va, hace así con el dedo en la computadora y dice, bueno, a ver, quiero 200 millones. Es como suela para arriba. Eso es. Lo mismo. ¿Por qué hay inflación? Hay inflación porque hay tipos que ponen que suben los precios. Digo, claro, pero a ver, intentámoslo. Para entender, nosotros vamos al supermercado y decimos, acá está el mercado, ¿no? Y entonces entramos a la góndola y vemos, no sé, tenemos productos de limpieza. Y vemos 20 marcas distintas. Y decimos, bueno, están compitiendo. No, mentira. Si agarramos el producto y lo miramos, la mitad es Johnson & Johnson, la otra mitad es Procter & Gamble, la otra mitad es Lever, listo, se acabó. Es lo mismo. Tomemos cerveza, es toda la misma, con distinta marca, es todo hecha por Brahma, Quilmes, es todo eso. El 80%, después claro, para jugar te venden las distintas marcas para que crean que compiten. Ahora, como esa es la empresa, esa empresa le pasa al supermercado, esta es la nueva lista de precios, para cada 15 días. Por eso, así como lo hacen, si tienen ganas de no hacerlo, pueden no hacerlo. Y hay que entender, tanto el macrismo como el peronismo kirchnerista están jugados a decirle a todo aquel que lo quiere escuchar, que juegue de verdad en esto, que no hay ningún problema, que el acuerdo con el fondo se va a mantener, en todo caso se va a renegociar en estos términos, y que la deuda se va a seguir pagando y que entonces no hay ningún inconveniente. Esto fue lo que sí, la semana pasada fue Silvina Batakis, que era la ministra, Silvina Batakis era la ministra de Economía de Scioli cuando Scioli era gobernador de la provincia. Pero la semana anterior había ido Álvarez Agis, que era el vice de Kicillof, que era mucho más que Silvina Batakis, a hacer lo mismo. Y antes había ido el propio Kicillof. Digamos, esto es así. O sea, hay toda, entendámoslo, hay una discusión, digamos, para la gilada, que serían los discursos de campaña, y hay otra que cuando cierran la puerta se sientan en serio a discutir. Que ojo, que ni siquiera es secreto. Porque si ustedes agarran y leen los diarios económicos, el ámbito financiero, el cronista, salen estas cosas. No es que uno está escuchando y se enteró de algo, no. O sea, lo que dijimos de Nielsen salió en el ámbito financiero, está en el diario. O sea, es así. El gobierno de Trump ha jugado a la estabilización del gobierno de Macri, porque si hay algo que no quiere el peronismo es la desestabilización. O sea, ya bastante quilombo tiene con Brasil, que no se le termina de ajustar con los quilombos, para que se les iba a hacer más quilombo en la Argentina. Entonces, todo se le planteó el imperialismo. Yo tengo mi agente, primero que no se caiga, segundo, si puede, siga. Esa es la primera apuesta del gobierno.
yanqui. El gobierno yanqui juega a que Macri siga. Por supuesto, como dicen ellos, como lo dijo Lagarde. Y si no sigue, no importa, ya estamos hablando con el que el otro, no hay ningún problema, tenemos el alternativo. El plan A, plan B, no hay ningún problema. Ahora, tenemos que tener claro, el imperialismo yanqui juega con Macri. Se dice, bueno, ¿vos por quién hinchás? Y hinchás por Macri, por estos fondos especulativos. Sí, mi amigo, al que conozco, tengo el teléfono, jugamos juntos. Ese está con el gobierno de Macri, entonces prefiero que gane el gobierno de Macri. Si no, ya tengo al otro. Con el cual también tengo amigos, no tanto, pero tengo amigos, está todo arreglado, ¿no? Pero entender, bueno, si no parece que todo es... entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pescar. ¿Qué pasó esta semana? O primero, Alberto Fernández lo dijo, ojo. Los mercados se pusieron contentos cuando apareció Pichetto. Y Alberto Fernández dijo, ojo, cuando yo aparecí la semana anterior también se habían puesto contentos. Este es el de hoy. Y búsquenlo del título. ¿No? Ahora, ¿y por qué se pusieron contentos? ¿Porque saben que van a cobrar? Sí, pero más a fondo. Porque están diciendo algo. Pichetto no le garantiza un voto más a Macri. Ese no es el punto. Le garantiza otra cosa. Acá, claro. Sí, claro. Aquí está, la reforma sí. Yo, Pichetto, soy el que te... Vos tirás, bueno, bárbaro. Metés la ley de reforma laboral y jubilatoria y sale. ¿Quién te lo garantizo? Yo. Eso es lo que le está garantizando. La reforma. Digo, nosotros tenemos que entender algo. La reforma laboral de a pedacitos ya está pasando. Vaca Muerta fue el primer caso, pero ojo, en un montón de lugares, En algunos con acuerdos concretos, en otros está pasando de a pedazos, la burocracia la deja pasar, hacer un acuerdo por el costado. Digo, Vaca Muerta, para entender Vaca Muerta. Porque cuando Vaca Muerta fue una reforma que decía que el trabajador, imagínense, estamos hablando de una obra en el medio del desierto, no cobra desde que sube a la camioneta en el punto de partida, sino que 150 kilómetros para allá o 200 kilómetros para allá, tu tiempo de trabajo empieza cuando llegaste. Primero. Segundo, los equipos de trabajo pueden tener menos gente, con lo cual, más superexplotación. Y tercero, liquidaron todas las condiciones de seguridad. Se puede trabajar con viento. Desde que empezó eso para acá, ya se murieron 9 en Vaca Muerta. Ya hasta ni noticia en el diario. Y Vaca Muerta todavía no empezó a producir de verdad. Cuando empiece a producir de verdad semejante obra, va a ser un desastre. Eso es la reforma laboral como es en otros países. Ahora, cuidado, no nos equivoquemos, porque la reforma puede seguir entrando por pedacitos. Y sigue entrando porque la burocracia la va entregando. O sea, estaban por hacerla en el ESMATA. Ahora, el capital internacional necesita la ley para liquidar globalmente. No vaya a ser que mañana un tipo en Vaca Muerta pierda un brazo, lo echen, se va a un juicio y un juez le diga que falle a favor del tipo y le tengan que pagar 20 millones de pesos. Es para eso, para liquidar de conjunto, necesitan la ley. Y la ley no la tiene, como si la tiene Brasil, porque Brasil la vota. Por eso van a ir a fondo por la ley. ¿Dónde se alcanza acuerdo por acuerdo? Y eso es lo que, eso lo sabe el Fondo Monetario. Por eso dice la ley. Está todo bien, los acuerdos háganlo, pero la ley. Es lo mismo que la reforma jubilatoria. Vos le podés hacer trampa a los jubilados. Bueno, te cago con el ajuste. Ahora, la ley. A ver, que la gente se jubile a los 70. Que el que no tiene los aportes no se jubila. Que hoy en día le cagan una parte bastante importante cuando entra. El tipo que se va a jubilar y resulta que está cobrando
arranca con el 50% del sueldo. Bueno, que desde el 50 hacia el 20%. No, es eso. Necesitan ir a fondo. No les alcanza con el pedacito. Tienen que liquidar el régimen especial. Liquidemos el régimen docente, que es el más grande. Vamos por ahí. Eso requiere la ley. No hay forma de hacerlo de pedacitos. Lo mismo de la reforma fiscal. Yo no me metí en eso. Pero es importante. Bajar los impuestos para bajar de conjunto. O sea, vos bajás de conjunto y ahí tenés, las provincias se ajustan. Porque hoy la salud y la educación centralmente es provincial. Tenés que reventar ahí. Tenés que desfinanciar. Esas son las cosas que todavía no están, al entender. Lo que tiene que ver con la crisis mundial que planteaba el compañero que se fue ahora. Esta es la discusión del capitalismo en el mundo. A ver, todo el mundo trabajando como en el sudeste asiático. Ese es el debate. ¿O por qué nosotros no creemos que todas estas viromas, la remera que tenemos, todo sale de ahí? Porque tienen trabajando como esclavos a millones de personas. Entonces el planteo es, ¿quieren que los capitales productivos vengan a Argentina? Bueno, van a venir, cuando trabajen como esos. Ese es el programa. Por eso nosotros decimos, a ver, el capitalismo no va más, estamos diciendo esto. O sea, la salida capitalista, la crisis es esa. Es disciplinar a todos, esa es la salida capitalista. Que la crisis se termine, la economía empieza a crecer cuando llegues a ese punto. Nosotros decimos, no queremos llegar a ese punto, tampoco queremos que siga la crisis. Entonces tenemos que buscar otra salida. Y ahí está el planteo de fondo. Cuando nosotros decimos esto, no lo resuelve. El problema no es Macri, ni Alberto Fernández, ni Cristina, ni Scioli. Es un problema más global de... O sea, no van los partidos patronales, gobierno de los trabajadores, salida para el socialismo. Ese es el punto. ¿Se entiende? Esta es la discusión de fondo. Por supuesto, nosotros decimos el socialismo así en general, es una discusión abstracta. Con nuestro compañero de trabajo, ¿qué vamos a discutir? Tenemos que discutir lo que pasa hoy. Que el compañero de trabajo nos dice, miren muchachos, y bueno, pero que se vaya algo vamos a mejorar. Sí, está bien, vos tenés razón, pero bueno, por lo menos un poquito mejor vamos a estar. Esa sensación, ¿no? Y nosotros, la verdad, nosotros en la discusión explicarle que no, insisto, aunque no lo compensamos. Y tenemos que arrancar para no desmoralizarnos, sabiendo que un sector muy importante no lo vamos a compensar. Pero, si somos serios, si además tenemos paciencia, por lo tanto no lo puteamos, sino que no rompemos el diálogo, seguimos charlando, con ese mismo compañero dentro de unos meses vamos a poder discutir, viste que el problema era este. No para que digas sí tenías razón, porque lo que va a venir después va a ser la pelea contra el ajuste. Nosotros queremos ganar autoridad para esa pelea. Porque cuando venga la pelea por el ajuste el año que viene, no es que, ojo, nadie se piense que entonces sube Alberto Fernández, arregla con el fondo, viene el ajuste y al otro día sale toda la gente a quemar todo. No. Al otro día sale Moyano, Daer, Yasky a firmar el pacto social de que no se puede hacer nada por 2 años. Y entonces ahí entraba, ahí viene la pelea de verdad. Se rompe, no se rompe, la gente va a querer salir, salen de a pedazos. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí está abierto. O sea, ojo, que nosotros no decimos que no va a pasar el ajuste, ¿eh? A lo mejor pasa, a lo mejor lo hacen, la burocracia firma un pacto y logran sacarla la reforma laboral jubilatoria. A lo mejor la sacan. Si no derrotan. Entonces, lo que sí decimos es, pelea va a haber. Pelea va a haber. Y nosotros apostamos a la historia, ¿no? Lo que siempre pasó en la Argentina, bueno, la pelea va a haber y que se puede dar la pelea y se puede ganar. ¿Ganar qué es? Y bueno, sí, por supuesto, el primer capítulo siempre para el ajuste. Ahora, lo que estamos discutiendo es, ¿y si lo paramos el ajuste, qué pasa? Y si lo paramos el ajuste, no se va a propagar la deuda. Y entonces, y si paramos el ajuste, va a pasar como le pasó a de la Rúa, que le parábamos los superajustes y se iba rompiendo cada vez más. Y terminó en el argentinazo.
como Alfonsín. Se le hacían nos armaba quilombo, y terminaron ahí. Pero o sea, no zafamos de que la discusión de corto plazo sea, bueno, la alternativa política. Porque si no llegamos al fondo de la historia, volvemos a vuela todo por el aire, vuelve a haber un proceso insurreccional como ya hubo en la Argentina, pero como el vacío no existe, la gente no nos espera a nosotros para hacer revolución, la gente las hace. Ahora, después que se hacen, la discusión es, ¿y ahora cómo sigue? Y, como siempre, si no existe una nueva alternativa política, la burguesía va a inventar el nuevo payaso. ¿Quién será? ¿Será Tinelli? ¿Quién será? No sé, pero es así. Vacío no hay, ¿eh? Entonces nosotros nos preparamos para eso de fondo. ¿Para qué? La próxima vez que pase, algo que ya pasó, no sea que otra vez vacío, que se vayan todo bien, bla, 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 bueno, listo, pasó. Y ahora se reorganiza si con alguno de los que está, y si se les quemaron todos, salen a buscar al nuevo. Este es el punto. Nosotros peleamos por eso. O sea, la importancia de crecer como partido, de fortalecer la política, tiene que ver con eso, con la perspectiva política de que vamos a una nueva crisis, con cómo serán los capítulos, obvio que no lo sabemos, pero esto es lo que vemos en el dibujo, y que cuando estalle la nueva crisis, estemos lo más fuerte posible cuando estalle, para que cuando estalle podamos incidir en ella y que nos vean como alternativa. O sea, la gente sola va a decir, es verdad, no se puede pagar la deuda. ¿Cómo fue en el 2001? Ahora, ¿y eso quién lo plantea? Y el que lo plantea, ¿le da el músculo como para hacer gobierno? En el 2001 no, pues claro, se planteó, se vayan todos, quedó el vacío, bueno, se terminó llenando como pudieron, ¿eh? Recuérdense cómo armó el peronismo las listas para la elección del 2003, con 3 peronismos, como fuera, cuando fueron a buscar a Kirchner, el gobernador de la provincia más lejana, más lejos no había. Y bueno, y armaron y rearmaron. Y todos pusieron para rearmar y rearmaron. Y lo van a hacer de vuelta. Lo van a hacer de vuelta, salvo que seamos capaces de construir una alternativa política y meterse en esa pelea. Eso es exactamente el desafío. Ese es el desafío nuestro. Y por eso la docencia, ¿no?, de hoy discutir, obviamente, se abre un periodo electoral, vamos a tratar de discutir a los mordiscones hasta el último para que nos voten. Pero sabemos que vamos a tener un límite. Y a lo mejor ese límite, como lo estamos pescando, es más chico que la elección anterior, inclusive. Cuidado. Porque hay mucha gente que está queriendo tener esperanza y que se vaya este, que venga el otro. Por eso, ¿hasta dónde llegaremos? Mucha gente que a lo mejor circula alrededor nuestro, que le vendamos el periódico, que vengan otros locales, que sea amiga nuestra, que comparta muchas de otras cosas, y el día de la elección no nos va a votar y va a votar a Alberto Fernández. O ni hablar sin una segunda vuelta, agarrate. Pero más allá de eso, o sea, que tengamos conducta en lo que decimos, nos va a dar en el corto plazo rédito. No en el largo, al final, no, en el corto. ¿Por qué? Porque no hay veranito para un gobierno, que no es que viene el nuevo gobierno y entonces más o menos simpático, tira 3 o 4 medidas. Digo, recordemos, nada es magia, entonces el famoso no hay magia, ¿no? Que se decía, no es verdad que no hay magia. Subió Kirchner, era endeble, más endeble imposible, miró y dijo, a ver, ¿qué quilombo hay? Uy, hay un paro docente en Entre Ríos. ¿Qué pasa? Ahí no hay quilombo. Bueno, dale el aumento a los docentes. Y así, tenía plata para poder hacerlo. Este que venga ahora, se encuentra con esa situación en enero, febrero, marzo, el año que viene. ¿Puede decir eso? ¿Puedes, Alberto Fernández, llegar y decir, bueno,
primer decreto, para ganarle a la gente, a un 30% de aumento para todo. ¿Puede hacerlo? ¿Dónde sacan la plata? No lo puede hacer. Kirchner sí lo podía hacer. Esta es la diferencia. Ahí estamos, en ese punto estamos. Esto, salvando todas las distancias, suben pareciéndose más a De la Rúa, ¿no? Que llega muerto y viene, el muerto viene, en aquel momento estacionó, no cayó él, estacionó y le tiró el paquete al que venía. Y el que venía empezó a hacer así y aguantó, tomándose 2 años. Pero de entrada, el primer día ya se empezó a hundir. Estos vienen en esa línea. Por supuesto, son el peronismo. Van a tener la burocracia sindical, por eso no es igual tampoco que De la Rúa. Van a tener la burocracia sindical, son más vivos, tienen otra cosa, tienen más músculo. Pero más músculo para el ajuste, ¿eh? Así que, gran tarea pendiente para los próximos meses. Punto a favor de todo esto, claramente, es que la gente está muy ávida. O sea, hay una sensación de discusión política muy grande. No hay indiferencia. La gente no es indiferente. Nos paramos en la esquina y no es que la gente dice nada de otra cosa. Quiere discutir. ¿Qué va a pasar? Por supuesto, hoy no dicen ustedes tienen razón. Pero la avidez existe. Entonces tenemos que aprovecharla, ir, discutir, estudiar, leer. Tratamos de hacerlo con nuestros materiales lo mejor posible, a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Esta campaña que se viene va a ser de mucha discusión, en el mano a mano, en charlas de este tipo, en hacer esas cosas, ¿no? En meterle mucho a eso, porque son muchas las dudas que hay. Bueno, espero que esto, que sea para generarles más dudas a todos ustedes, para tirarle, pero les haya dado alguna primera visión de lo que estamos discutiendo. Muchas gracias.